Hubo un momento, no tan lejano, en que Millennium estaba en todas partes. No era solo una saga de libros, era conversación, era polémica, era obsesión. La gente no solo leía Millennium, la recomendaba, la discutía, la defendía como si fuera propia. Las portadas se reconocían a metros de distancia. Lisbeth Salander se volvió un ícono cultural casi de inmediato. Libros superventas, adaptaciones suecas, remake en Hollywood, debates sobre violencia, poder, periodismo, misoginia. Millennium no era un gusto de nicho, era un fenómeno de la cultura pop. Y eso es importante decirlo desde el inicio, porque no estamos hablando de una saga menor que intenta revivir artificialmente. Estamos hablando de una de las franquicias literarias más influyentes del siglo XXI. Pero toda explosión cultural deja una pregunta flotando en el aire con el paso del tiempo. Una pregunta incómoda. Cuando una historia ya lo dijo todo, cuando ya marcó una época, cuando ya se convirtió en símbolo, ¿qué pasa cuando sigue? ¿Está creciendo o solo está sobreviviendo? Hoy quiero hablar de The Girl with Ice in Her Veins y de esta tercera trilogía de Millennium, no para destruirla ni para defenderla ciegas, sino para hacer la pregunta que nadie quiere hacerle a una saga tan querida. ¿Esto era necesario de verdad? Para entender Millennium hay que entender cómo funciona su trilogía original: The Girl with the Dragon Tattoo, The Girl Who Played with Fire, The Girl Who Kicked the Hornet's Nest. Funcionan como una unidad, no solo porque comparten personajes, sino porque cuentan un arco completo: el descubrimiento, la confrontación y las consecuencias. La historia de Lisbeth Salander se expande de libro a libro, se oscurece, se explica y finalmente se reivindica. Y aunque el tercer libro cierra muchos frentes, especialmente a nivel legal y personal, no es un cierre absoluto del mundo. De hecho, Stieg Larsson dejó claro en vida que no veía Millennium como una historia de solo 3 libros. Llegó a mencionar que tenía la intención de escribir al menos 10 novelas con estos personajes. La trilogía funciona perfectamente sola, pero también deja espacio para continuar. Y ahí está la paradoja, porque aunque el universo podía seguir, lo que no se podía replicar era el momento, la voz y la urgencia desde la que fue escrita. Porque Larsson no escribía desde la comodidad del éxito, escribía desde la obsesión, desde el periodismo, desde una incomodidad política muy concreta. Y eso se siente en cada página: los informes, los archivos, los nombres, la violencia sin glamour. Y dentro de ese mundo surge Lisbeth Salander. Lisbeth no explotó culturalmente solo porque fuera rara o porque fuera cool. Explotó porque rompía con todos los moldes disponibles. No era una víctima tradicional, no era una heroína clásica, no buscaba redención ni aprobación. Era incómoda, antisocial, brillante, violenta cuando hacía falta. Una mujer que no pedía permiso para existir en un mundo diseñado para aplastarla. En una época en la que muchas protagonistas femeninas todavía eran decorativas, Lisbeth era una negación viva de ese rol, y eso la convirtió en ícono. ¿Millennium fue popular? Sí, pero Lisbeth Salander fue el corazón del fenómeno. Ella condensaba rabia, inteligencia, trauma y resistencia en un solo cuerpo narrativo. No representaba una fantasía, representaba una respuesta. Por eso la trilogía original sigue funcionando hoy, porque incluso sabiendo que Larsson quería continuarla, lo que dejó escrito ya dice algo completo: un mundo coherente, personajes vivos, un conflicto que resuena más allá de la trama. Y todo lo que vino después, cada continuación, cada reinterpretación, tiene que medirse contra ese origen. No contra el éxito, sino contra esa anomalía inicial. Después de la trilogía original, Millennium se enfrenta a un problema inevitable. La historia puede seguir, pero el autor ya no está. Y ahí aparece David Lagercrantz. Lo interesante de Lagercrantz es que parece entender muy bien sus propias limitaciones, porque no intenta escribir como Stieg Larsson, no intenta copiar su tono, ni su rabia política, ni su forma de mirar el poder. Acepta que eso sería imposible. En lugar de eso, decide mover Millennium hacia otro lugar: menos denuncia estructural, más thriller contemporáneo, más tecnología, más conspiración, más ritmo. Es cierto que su trilogía no tiene un gran elemento unificador tan claro como la original, no hay una tesis central que atraviese los 3 libros de principio a fin, pero eso no significa que no funcione, funciona de otra manera. Funciona porque introduce personajes nuevos que resultan interesantes, personajes de los que realmente queremos saber qué pasa después, no porque el libro lo prometa, sino porque el conflicto está bien planteado, y cuando vuelve a personajes creados por Larsson no los congela. Lisbeth Salander sigue siendo el eje emocional, Mikkel Blomkvist sigue teniendo trama, dilemas, evolución. Han cambiado, han envejecido, se han desplazado dentro del mundo. Un ejemplo claro de esto es Camilla Salander, la hermana de Lisbeth. Lagercrantz la convierte en la gran antagonista de su etapa, no siempre de forma directa,
pero sí como una presencia que atraviesa la trilogía. Es una buena decisión narrativa usar un personaje ya cargado de simbolismo para darle cierta cohesión al conjunto. Ahora bien, el cierre de Camila en la tercera y última novela, en mi opinión, es decepcionante. No porque no cierre, sino porque cierra sin el peso emocional que prometía. Aún así, hay algo fundamental que esta etapa hace bien. No hay sequel baiting. Cada libro cuenta su historia, no termina con ganchos artificiales ni promesas forzadas. Si el lector decide seguir es por interés genuino, no por manipulación. No es el Millennium original, pero tampoco intenta hacerlo. Y precisamente por eso esta segunda trilogía se sostiene, porque sabe que está escribiendo después de algo irrepetible y no finge que eso no ocurrió. Ese equilibrio, imperfecto, discutible, es el que se rompe en la siguiente etapa, y ahí es donde la saga empieza a perder el curso. Llegamos a la tercera etapa de Millennium, la más reciente, y lamentablemente la más errática. Después de la obra original de Stieg Larsson y de la continuación de David Lagercrantz, la saga pasa a manos de Karin Smirnoff. The Girl with Ice in Her Veins es el libro número 8 de Millennium y el segundo de la trilogía escrito por Smirnoff, iniciada con The Girls in the Eagle's Talons. Uno de los primeros problemas es el estilo. No queda claro cuánto corresponde a la traducción al inglés y cuánto al estilo original, pero el resultado es el mismo. Una prosa rígida, entrecortada, confusa. Y es que la narración salta en el tiempo de un párrafo a otro sin aviso, mezcla presente y pasado sin transición, y utiliza cursivas constantes para pensamientos internos, obligando al lector a detenerse una y otra vez solo para entender dónde está parado. Esto no es fluidez fragmentada, esto es pura desorientación. Otro síntoma es muy claro, los personajes originales apenas están. Lisbeth Salander aparece tarde y de forma intermitente. Smirnoff demuestra que no entiende realmente ni a Lisbeth ni a Mikkel. Lisbeth, que es el corazón moral de Millennium, se comporta en este libro de forma pasiva, dubitativa, incluso celosa. No tiene un objetivo claro, no tiene fuego. Hay una escena particularmente reveladora, cuando una menor de su familia es violada por un adulto. Lisbeth secuestra al agresor y lo deja ir sin castigo, sin consecuencia, sin explicación. Esto no es evolución del personaje, es una traición a su ADN, porque Lisbeth Salander nació como respuesta a la violencia impune. Convertirla en alguien que mira hacia otro lado no la humaniza, la vacía. Mikkel Blomkvist está presente, pero da la sensación de que aparece porque tiene que aparecer, no porque haga algo realmente relevante para la historia. No investiga, no empuja la trama, no descubre nada decisivo. Está ahí como una sombra contractual del pasado de la saga. El peso narrativo se desplaza hacia personajes nuevos, y entre ellos hay uno que podría haber sido interesante. La sobrina de Lisbeth tiene potencial, tiene conflicto, tiene razones para que nos importe. El problema es que, aunque toma protagonismo, no la conocemos más de lo que ya la conocíamos en el primer libro de Smirnoff. No hay un desarrollo emocional real, no hay capas nuevas, no hay una evolución que justifique su centralidad. Existe en función de la trama, no como persona, y cuando hablamos de antagonistas, el problema se agrava. Hay un intento claro de construir un gran villano para la trilogía, una figura poderosa, corrupta, intocable, una versión aún más oscura de un Jeffrey Epstein ficticio. Pero el personaje se queda en lo más superficial. Es malo porque es el villano, y es el villano porque es malo. Y es poderoso porque el guión lo necesita así. No hay complejidad, no hay ideología, no hay sistema que lo sostenga, y eso es grave en una saga que siempre se distinguió por retratar el mal como estructura, no como caricatura. El resultado es un libro que no cierra emocionalmente, no cierra narrativamente, se queda suspendido en un continuará que no genera expectativas sino cansancio. Y aquí la sensación es clara, ya no estamos leyendo Millennium por lo que quiere decir, sino por lo que fue. Smirnoff no está dialogando con el legado de la saga, lo está usando como andamio, y cuando una historia necesita recordarte constantemente que alguna vez fue importante, es porque ya no logra sostenerse sola. Esto no es evolución, esto es inercia. Si algo deja claro el recorrido por Millennium es esto: las sagas no se desgastan solo por el paso del tiempo, se desgastan cuando pierden su centro. La trilogía original tenía una razón de ser, una mirada incómoda sobre el poder, la violencia y la impunidad. La segunda etapa entendió que esa mirada no podía repetirse y decidió transformarla, con mayor o menor acierto, pero con cierta conciencia.
La tercera trilogía, en cambio, parece escrita desde otro lugar, desde la necesidad de continuar, no desde la necesidad de decir. The Girl with Ice in Her Veins no fracasa porque sea distinta a Larson, fracasa porque no logra justificar su existencia dentro del mundo que heredó. Los personajes centrales están, pero no conducen la historia. Los conflictos existen, pero no pesan. El mal aparece, pero ya no revela nada. Y cuando una saga que nació para incomodar se vuelve predecible, cuando una protagonista que encarnaba ruptura se vuelve irreconocible, el problema ya no es de ejecución, es de sentido. Millennium fue un fenómeno cultural porque tocó una herida real. Hoy esa herida sigue existiendo, pero esta historia ya no sabe cómo mirarla. Y ahí está el punto final de este análisis. No todo lo que puede continuar debe hacerlo, no por nostalgia, no por purismo, sino porque una historia que ya no empuja límites corre el riesgo de convertirse en algo que Millennium nunca fue. Una repetición sin urgencia. Y eso, para una saga que alguna vez fue incendiaria, es la forma más silenciosa de desaparecer.